accidentó, ese también será considerado accidente de trabajo. Entonces, es importante establecer por qué los accidentes de trabajo son un problema de salud pública. Entonces, primeramente es porque afecta la población que se encuentra en edad productiva, es decir, una población netamente joven. Entonces, usualmente los accidentes de trabajo ocasionan daños a personas muy jóvenes, ¿verdad? Porque los problemas de salud generados por los accidentes de trabajo son usualmente muy graves, que me generan discapacidades importantes y o la muerte del trabajador en el peor de los casos. También es considerado un problema de salud pública por los problemas sociales que esto conllevan, pues, como es la minusvalía que me les ocasiona a esos trabajadores o a esas personas en edad productiva y el desempleo que esta conlleva, ¿verdad? Y por los problemas económicos tales como los gastos médicos, menos presupuesto familiar. Imaginemos que ese trabajador accidentado es el sostén de familia, entonces, ¿cómo entonces va a ser el problema económico que se presenta en ese núcleo familiar? Entonces, por todas estas razones, los accidentes de trabajo son considerados un problema de salud pública. Vamos a hablar de lo que es la epidemiología ocupacional. La epidemiología ocupacional es el componente básico de la salud ocupacional cuyo objetivo es la aplicación de la epidemiología al estudio y análisis de los procesos de salud y enfermedad en la población trabajadora. La epidemiología ocupacional se ha definido como el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población. Entonces vemos que como componente básico de la salud ocupacional es su definición y su objetivo principal va a ser prevención, ¿verdad? Entonces, como le decía, el principal objetivo de la epidemiología del trabajo es la prevención mediante la identificación de las consecuencias para la salud de las exposiciones en el lugar de trabajo. Es decir, ella me identifica cuál va a ser la evolución, cómo va a evolucionar, ¿verdad? La salud, la exposición a un riesgo determinado. Utiliza los resultados obtenidos en entornos específicos para reducir o eliminar peligros en el conjunto de una población. Es decir, que luego que ella me analiza esos datos que me está arrojando el proceso salud o enfermedad dentro de una organización de trabajo, entonces ella me los analiza a los fines de reducir o eliminar y de proponer los correctivos para reducir y eliminar esos peligros en esa población trabajadora. Entonces, la epidemiología ocupacional tiene un objetivo netamente preventivo. ¿Cuáles van a ser las funciones de la epidemiología ocupacional? Primeramente, el diagnóstico de la salud de los centros de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo están esos centros de trabajo? ¿Cuáles son las enfermedades, las primeras causas por las cuales consultan, de enfermedad por las cuales consultan esos trabajadores al médico? La vigilancia epidemiológica de las enfermedades y accidentes de trabajo para determinar sus causas, relaciones entre un riesgo y un efecto. ¿Ok? Proponer medidas de intervención de tipo preventivo para controlar el proceso salud-enfermedad, evaluar la eficacia de esas medidas de prevención propuestas, porque a veces no es solamente proponer las medidas de corrección, sino determinar si esas medidas que estás proponiendo, evaluar esas medidas para ver si realmente son efectivas o no. ¿Ok? Y la generación y puesta a prueba de hipótesis sobre efectos nocivos que determinar exposición y la cuantificación de dicho efecto. ¿Cuáles van a ser las actividades que lleva a cabo la epidemiología ocupacional? Describir y explicar los patrones de ocurrencia y distribución del proceso salud-enfermedad de los trabajadores. Debe estar descrito, debe estar documentado. ¿Ok?
Identificar cuáles son los riesgos que en el proceso productivo determinan la enfermedad. Cuáles son los riesgos que están presentes en esa organización, ¿verdad? Que me pudieran estar generando enfermedad. O sea, o esas causas de consultas que tienen los trabajadores. Establecer las medidas de intervención, priorizando cuáles son las más importantes dependiendo de los motivos de consulta o las causas de enfermedad por las cuales consultan esos trabajadores. Y predecir la evolución y el desarrollo del proceso salud-enfermedad en los trabajadores. ¿Cuál es esa importancia, entonces, que tiene el proceso de vigilancia epidemiológica en el trabajo? Es un pilar para la prevención. Ya hemos hablado por las funciones, los objetivos que tiene la epidemiología ocupacional, entonces vamos a determinar por qué es importante hacer esa vigilancia. ¿Ok? Entonces, es importante porque va a prevenir los procesos patológicos generados por el trabajo, porque cuando se lleva una documentación de esos procesos patológicos y se relaciona con los riesgos, podemos controlarlo, ¿verdad? Esta requiere de la recolección, del análisis e interpretación continua de los datos de salud-enfermedad de los trabajadores y sus determinantes, lo que va a permitir entonces la toma de decisiones preventivas en ese centro de trabajo. Entonces, por esa razón, la vigilancia epidemiológica es sumamente importante. Otro de los componentes básicos de la salud ocupacional es la ergonomía. La ergonomía tiene como finalidad adaptar el trabajo y el medio ambiente físico y laboral al hombre, así tal cual como suena. Adapta el trabajo al hombre. Es una ciencia y práctica de diseñar herramientas, tareas y puestos de trabajo buscando el ajuste óptimo entre las exigencias de la tarea al ser desempeñadas y las capacidades y limitaciones del ser humano. Vemos que entonces ella diseña herramientas y tareas para adaptar el trabajo al hombre o al trabajador. Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la define como la ciencia que estudia el cómo adecuar el entorno al hombre. Es una ciencia preocupada en adaptar el trabajo y el medio ambiente físico y laboral al hombre. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Entonces, adaptar el trabajo al hombre, adaptar el medio ambiente al trabajador y adaptar los equipos y herramientas al trabajador. Entonces, no solamente se va a centrar su función en herramientas y los equipos, ¿verdad? Sino también el cómo va a ejecutar el trabajo. ¿Okay? Entonces, cuando adapta el trabajo al hombre es cómo se va a ejecutar las tareas al hombre de tal manera que se le preserve la salud, que el hecho de ejecutar esa tarea no le genere una enfermedad. Adaptar el medio ambiente al trabajador estamos hablando de que tenga una iluminación adecuada, una ventilación adecuada, una temperatura adecuada, ¿ok? Adaptar los equipos y herramientas al trabajador. Los equipos y herramientas con las cuales va a desempeñar ese trabajo según las medidas antropométricas del trabajador, según las capacidades que tenga ese trabajador, las capacidades físicas y psicológicas de ese trabajador. Entonces, la ergonomía, sus objetivos es ajustar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Entonces, dentro de las funciones que tiene la ergonomía, encontramos que ella las realiza de dos formas. Pues. De la manera preventiva o de diseño, que sería la ergonomía preventiva, que su aplicación se lleva a cabo en la fase de diseño y concepción de una nueva instalación, área de trabajo o tareas. Es decir, mucho antes de iniciar la operatividad de esa organización de trabajo. Y la ergonomía correctiva,
que analiza el medio y las situaciones en las que se desenvuelve el trabajador con el fin de corregir los factores y las actividades que él realiza y que lo afectan negativamente. Entonces, el diseño del puesto de trabajo, la altura del mesón o del puesto de trabajo, el diseño de las sillas, el diseño de cómo va a funcionar, cómo se va a ejecutar las tareas en ese puesto de trabajo. Entonces, allí hablamos de ergonomía correctiva. Entonces, preventiva antes de iniciar operaciones y correctiva ya cuando están las operaciones en marcha para ir corrigiendo en la medida que se vaya evaluando el riesgo en ese puesto. ¿Cómo se va a clasificar la ergonomía ocupacional? Se va a clasificar en ergonomía física, que me va a analizar las posturas de trabajo, los movimientos, el levantamiento manual de carga, los microtraumatismos. Esto usualmente ocurre cuando se hace el movimiento de articulaciones, usualmente las más comunes, las de miembros superiores, ¿verdad? Trabajo en ambientes con bajas o altas temperaturas, distribución de los espacios de trabajo, como otras cosas. Pues. Entonces aquí incluso se habla de la ergonomía física cuando hablamos del número de personas que van a estar confluyendo, el número de trabajadores que confluyen en una misma área, las medidas de esa área, la distribución de la misma, ¿ok? La ergonomía cognitiva, que es el análisis de la carga mental, de la toma de decisiones, de las interacciones entre personas y los equipos, ¿ok? Del estrés que se pueda generar, del entrenamiento, de la capacitación, entre otras cosas. Entonces, se dan cuenta que una cosa conlleva a la otra, es un engranaje de cada una de los componentes básicos de la salud ocupacional. En este caso, entonces, también tenemos dentro de la clasificación de la ergonomía organizacional, que esta guarda relación con el diseño de trabajos, turnos de trabajos, descansos, diseños participativos, trabajos en equipo, entre otras cosas. ¿Cuáles van a ser esas actividades que va a desempeñar la ergonomía? Entonces, esas van a ir centradas a el mejoramiento del ambiente físico de trabajo, al diseño de herramientas y maquinarias e instalaciones desde el punto de vista del usuario, a la estructuración de métodos de trabajo, es decir, de cómo se va a realizar el trabajo y del procedimiento en general, a los fines de que no me cause daños a la salud y que preserve lo que es el rendimiento y la seguridad en ese puesto, ¿verdad? Evaluaciones de tareas y puestos de trabajo, es decir, cómo la realiza, cuántas veces la realiza, cuáles son los movimientos y las articulaciones que están comprometidas al realizar esa actividad. Otro de los componentes básicos de la salud ocupacional es la toxicología ocupacional. Y esta tiene como objetivo el estudio de sustancias químicas presentes en el ambiente laboral y los efectos patológicos producidos en los trabajadores que se encuentran expuestos a esas sustancias químicas, estableciendo los límites de exposición seguras o permisibles y las medidas de protección personal y el control ambiental. Entonces, dentro de las funciones que tiene la toxicología ocupacional se encuentra el determinar los mecanismos de acción y exposición a agentes químicos como una causa de enfermedad aguda o crónica. Entonces, esta me determina de cómo actúa ese químico posterior al ingreso en el organismo de ese trabajador, es decir, cómo se comporta. Entonces me va a estudiar lo que son las vías de ingreso, las vías de egreso, cuáles son los órganos diana, cuáles son los órganos que realmente afectan, los metabolitos que se producen, en fin, todo el mecanismo de la acción
de ese agente tóxico en el organismo. Evalúa los fenómenos fisiológicos presentes en presencia de esa exposición a un tóxico determinado. Es decir, cuáles van a ser las consecuencias a la salud, los mecanismos fisiológicos que esto produce. Estudia la exposición ocupacional a sustancias químicas. Me va a estudiar entonces cuáles son los tóxicos o las mezclas de tóxicos que se encuentran presentes en los diferentes organizaciones de trabajo, en los diferentes puestos de trabajo, en los diferentes ambientes de esa empresa. Otra de las funciones de la toxicología ocupacional es la creación de estándares y reglamentos para el uso de sustancias químicas en los diferentes puestos de trabajo. Determinar los efectos de las sustancias químicas al medio ambiente, cómo esas sustancias químicas se comportan y actúan en el medio ambiente de trabajo, en el medio ambiente no solo del trabajo, sino en el medio ambiente en general, ¿verdad? Cuáles van a ser los mecanismos de acción de los tóxicos en el organismo y algo muy importante que es la creación de antídotos y regímenes de tratamiento para aliviar las intoxicaciones. Entonces, todas estas van a ser las funciones de la toxicología ocupacional. Dentro de los objetivos de la toxicología ocupacional se encuentra el identificar el efecto o grupos de efecto de los tóxicos con el fin de prevenir enfermedades irreversibles o debilitadoras. Entonces, me va a identificar cómo es que actúan las sustancias químicas para entonces proponer medidas correctivas para prevenir esas enfermedades. ¿Okay? Me va a identificar el órgano diana, que el órgano diana es básicamente el principal órgano que se afecta o el que más se afecta. A veces no solamente, o sea, el tóxico ingresa, llega a un órgano, ¿verdad? Ese es considerado órgano diana, pero ahí ocurre el metabolismo, allí no ocurre ninguna lesión a ese órgano, ¿verdad? Pero entonces se transforma en un metabolito y ese metabolito me va a afectar otro órgano, que ese también es considerado el órgano diana. ¿Ok? Y por otro lado, la toxicología ocupacional determina el efecto crítico. El efecto crítico no es más que el hecho de identificar cuáles son esos eventos que me indican que existe una intoxicación o un daño a la salud. Para poder, entonces vamos a hablar de lo que es la importancia de la toxicología ocupacional. Es importante porque la toxicología ocupacional me realiza dos tipos de monitoreo, lo que es el monitoreo biológico de la exposición y el monitoreo ambiental. El monitoreo biológico lo realiza determinando la concentración del agente tóxico que se reabsorbe o que se absorbe, almacenado en órganos blancos y o excretados. ¿Okay? Entonces, a través de las pruebas de cuánto es por ejemplo, el plomo en sangre, ¿ok? Ese es un monitoreo biológico. Y determinando la dosis interna del tóxico. Y el monitoreo ambiental lo realiza para determinar la concentración ambiental máxima del agente tóxico y compararla con los valores normales. Entonces, teniendo en cuenta cuánto es el tóxico, la concentración del mismo dentro del organismo y cuánto es la concentración a la cual se encuentra en el ambiente, entonces puede hacer una relación de esto para determinar cuál sería las concentraciones que deben ser usadas en una determinada tarea de X tóxicos, ¿verdad? Para entonces evitar que este mismo produzca algún daño a la salud. Bueno, señores, con esto entonces concluimos lo que es la primera parte de los componentes básicos de la salud ocupacional. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo mi correo electrónico para que por esta vía entonces aclaremos las dudas y podamos interactuar. A continuación entonces
Los dejaré en la siguiente ponencia con la doctora Celia León, hablando del último componente básico de la salud ocupacional, bueno, que en este caso sería el primero, que sería la medicina del trabajo. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por su atención.